Buenas noches. Hoy tengo el gusto, el placer, el honor de presentar a Nadia Jiménez, quien viene a presentarnos su libro Confieso que he leído. Nadia es mexicana, es promotora de lectura, es productora de televisión, es conductora. Entre los programas que ha presentado está la serie Soy Lectora, Grandes Autoras Latinoamericanas. Y bueno, ella tiene una pasión muy grande por la lectura y en el 2018 crea el Círculo de Lectura Satélite, que hoy ya no solo hay uno, sino hay muchos en México. Y viene de Bélgica, donde ha inaugurado otro círculo de lectura para, para hispanos en la comunidad europea. Es el primer círculo de lectura de la comunidad hispana en la Unión Europea. Y este círculo de lectura lo inauguras con tu libro, con el estudio de tu libro. Entonces vamos a hablar sobre este libro. Bueno, la literatura es tu pasión, la lectura es uno de tus pasatiempos favoritos y era cuestión de tiempo que dieras el salto al otro lado, es decir, a la escritura. Voy a hacerte la misma pregunta que le haces a las escritoras que figuran en tu libro, en Confieso que he leído. ¿Qué significado ha tenido la lectura en tu vida? Pues al día de hoy lo que puedo decir es que ha sido un cambio radical en mi manera de ver las cosas, de ver la vida, de acercarme a mi entorno. La lectura ahora es una forma de vida para mí y es una manera también de conectar con los demás a través de los círculos de lectura, digamos que mi capacidad de conectar con los demás, de poder de relacionarme con la gente ha sido mucho más. Nada menos les decía ahora en Bélgica, bueno, para mí ahora la lectura pues, me ha traído hasta aquí, ¿no? Antes pues era simplemente leer un libro, y digo simplemente sin quitarle ningún mérito al gran placer y de lo que te deja la lectura de un buen libro, sino que como que se rompieron esas barreras y se ha ido ampliando pues ese contacto con todo lo demás. Muy bien. Tu libro recopila la entrevista a 30 autoras muy relevantes, algunas de las cuales han sido pioneras en América Latina, como la decana, que es Elena Poniatowska, está Ángeles Mastretta, está Isabel Allende, algunas más jóvenes, hay españolas incluidas como Irene Vallejo, Rosa Montero. Y el valor de este libro, creo yo, es esa recopilación de testimonios de mujeres que vienen de diferentes universos. ¿Cómo haces para seleccionar? Porque me imagino que tú hiciste muchas más entrevistas. ¿Cómo llegaste a seleccionar y por qué aparecen estas 30 mujeres en el libro? Pues no hubo muchas más entrevistas, fueron esas 30 entrevistas. ¿Ah, sí? Originalmente, cuando se vino el salto de estar leyendo y teniendo contacto con las escritoras, porque lo que hacía yo, y lo sigo haciendo, es que cada que leemos un libro entre estos grupos, siempre que me es posible, tengo a la autora del libro que estamos leyendo como invitada para que pueda tener contacto con las o los lectores. Digo las porque la mayoría, más del 90% son lectoras mujeres. Y sucedió también que durante la pandemia, que fue cuando se intensificó, digamos, esta moda, y digo moda porque parecía que así era, pero era algo orgánico, la gente estaba encerrada y necesitaba otras cosas que hacer, y afortunadamente se reencontró con los libros. Y entonces, bueno, pues estos espacios me llevaban a otros y a otros, y tenía yo que estar buscando mucha lectura, muchos libros que fueran de interés para estas personas. Y resultó que en esa época empezó a salir muchísima literatura. Bueno, no empezó a salir, pero fue muy notorio como en esa época había mucha literatura escrita por mujeres.
entonces las estaba yo leyendo como, digamos, novedades editoriales, no nada más mujeres, leíamos también todo tipo de libros, pero resultaba que había ciertos libros que a mí nadie en lo personal me dejaban pensando no solamente en el libro, sino en la autora. O sea, ¿qué tiene esta mujer en las venas? ¿Qué ha leído? ¿Cuál es su bagaje? ¿Cuáles son todos sus antecedentes lectores para escribir como escribe? Y entonces fue cuando dije, bueno, vamos a hacer unas entrevistas y empecé a rescatar a estas pues, escritoras que para mi sorpresa fueron muy, muy espléndidas y generosas y me abrieron, les digo yo, las puertas de su casa porque era por Zoom, entonces estaba yo metida en su sala, en su comedor, platicando con ellas, ¿no? Pero bueno, la selección fue esa, fueron aquellos libros que estaban de lectura reciente y que algo había que yo necesitaba hablar con ellas. Muy bien. ¿Qué autores han marcado tu vida personal y profesional? Bueno, uno, y lo comento al principio del libro, en el prólogo, hablo de confieso que he vivido, de ahí un poco el juego con el título de este otro libro. Así es. Fueron las memorias de Pablo Neruda, las que a los 17 años leí por curiosidad, porque yo veía a mi papá leyéndolo y yo necesitaba saber que lo tenía un poco ahí tan atrapado. En cuanto lo soltó, tomé el libro y me llevó a un lugar desconocido para mí, porque yo venía de una familia muy tradicional, una familia en donde los papás se encargan de darte educación, darte casa, tenerte muy protegida. Y después de ese libro yo dije, pues hay cosas que yo también quiero hacer, como por ejemplo viajar sola con la familia a la playa, ¿no? O de ver cómo este hombre estaba, por ejemplo, se me quedó muy grabado, cómo estaba empeñado en querer ser embajador en algún lugar, ¿no? Y todas las vueltas que dio y todo lo que tuvo para que un día se le hiciera tener una embajada en el punto más lejano del mundo. Pero bueno, entonces esas cosas a mí me hicieron ver el mundo diferente. ¿Cómo alguien puede llegar a conocer a tantas personas, vivir tantas experiencias, aferrarse a lo que quiere, en este caso escribir, a sus ideales políticos, en fin? Creo que ese libro fue para mí fundamental, es un libro al que le tengo mucho cariño y siempre está presente entre mis libros. Claro, hay otros libros en donde los recuerdos son quizá un poco más sentimentales o nostálgicos en términos de, por ejemplo, La sombra del viento de Carlos Ruiz Zafón. Cuando yo lo leí al mismo tiempo que lo leía con mi familia. El mismo libro nos lo íbamos prestando y nos íbamos poniendo al día de ¿y en dónde vas? ¿En qué te quedaste? De alguna manera ese fue mi primer círculo de lectura, sin saberlo, así es como trabaja un círculo de lectura. Entonces, bueno, ese libro, además de que es un libro bellísimo, lo disfruté muchísimo, también tiene ese recuerdo importante para mí. Y bueno, hay libros de poesías, como también hablo al principio, un pequeño libro de un poeta español, de Manuel Benítez Carrasco. Mis papás me regalaron un poemario firmado por el poeta. Yo debo haber tenido menos de 10 años, entonces, bueno, pues, y lo conservo hasta la fecha. Entonces es un libro al que recurro también de vez en cuando. Me gusta la poesía, cuando necesito algo de poesía voy a él. Bien, tú sabes que estamos en la calle donde vivió Pablo Neruda, ¿no? Ya lo supe. Como una feliz coincidencia. Feliz coincidencia. Bien, en tu libro hablas sobre los círculos de lectura, por supuesto, que es otra pregunta obligada a las escritoras. Y tú cuentas que el círculo de lectura, tu primer círculo de lectura, se abrió con un libro maravilloso que es la novela del murmullo de las abejas de Sofía Segovia.
Ella se convirtió, dice, estuvo como en la madrina de este círculo de lectura y una amiga tuya. Bueno, leyendo un poco su entrevista, ella, algo que me causó curiosidad, eh, cuenta que con respecto a la lectura, esos momentos que ella recuperaba para ella para poder leer, lo hacían en la ducha y que aprendió el arte de leer bajo el agua. Habla ella del poder de la palabra también. Tú que ejerces el arte de la palabra en diferentes ámbitos y facetas, ¿cómo definirías ese poder de la palabra? Yo creo que podríamos verlo desde distintos ángulos, pero uno que a mí me parece fundamental, porque además de profesión soy traductora, cuando empecé yo a hacer mis primeros ejercicios de traducción, me daba yo cuenta como aun cuando una palabra tiene un significado y una definición muy clara, esos significados y esas definiciones luego no son determinantes, porque alrededor de esa palabra hay mucho contexto, hay intención, hay colores, hay incluso hasta texturas alrededor. Entonces, de pronto, seleccionar la palabra para que sea esa palabra precisa, para que sea esa palabra perfecta en un texto, me parece que hay que sondearla, jugar con ella, y me parece poderosísima. Ese ejercicio y de pronto llegar a esa palabra, me parece que tiene una fuerza muy, muy importante. Y volvemos a la poesía, ¿no? En el caso de la poesía, el poder de la palabra es fundamental. Y también creo que los grandes autores son aquellos que tienen esa enorme capacidad de encontrar, Dios mío, ¿de dónde sacó esa palabra? Pero era perfecta. Muy bien. Seguimos con Sofía Segovia. Entonces, ella habla sobre esos momentos de lectura que para ella son esenciales. Y eso me hace recordar un poco el ensayo de Virginia Woolf, Una habitación propia, donde ella recomienda, dice, que para escribir las mujeres deben tener dinero y una habitación propia. ¿Qué piensas tú sobre esa recomendación de Virginia Woolf? Es que es importante para una mujer, hablo en el sentido de que está absorbida por todas las actividades cotidianas, los niños, etcétera, etcétera. Es importante tener ese espacio, tanto en lo figurado como en lo personal, para dar rienda suelta a esa faceta creativa o a esa labor creativa. Yo creo que el mensaje de Virginia Woolf es un poco metafórico en términos de la independencia de la mujer. Una mujer la independencia económica. Esto no quiere decir que no pueda vivir en pareja, que no pueda tener una comunión, ¿no? Digamos, sin embargo, la misma Ángeles Mastretta en algún momento también llegó a decir, las mujeres tienen que aprenderse a comprar sus zapatos. Y ya que ya no quieran, con sus propios zapatitos, pueden emprender la retirada. Y creo que va en ese sentido. O sea, las mujeres necesitamos ser independientes, no porque no podamos depender o no porque no podamos compartir, pero para podernos realizar, no podemos definitivamente depender de nadie más. Tenemos que tener nuestros propios recursos. Y no solamente los económicos, sino nuestro propio espacio interior, espacio físico, para poder realizarnos. Entonces creo que, pues sí, el mensaje de Virginia Woolf es bastante claro. Bien. Elena Poniatowska es otra de las entrevistadas en tu libro, que es la decana de todas estas escritoras. Ella hace un pequeño recuento de anécdotas muy en tono anecdótico sobre su incursión en ese ambiente literario de México de los años, bueno, de la primera mitad del siglo XX.
su amistad con Octavio Paz, con Carlos Fuentes, con Elena Garro. Ese movimiento cultural mexicano que fue tan importante en esa primera mitad del siglo XX, que muchas de las escritoras que aparecen en tu libro también se ven influenciadas por algunos de estos grandes escritores. Para ti particularmente, que eres mexicana, ¿cómo, bueno, no sé, lo ha vivido tu familia, pero tú que vienes de un país con esa riqueza cultural, ¿cuál ha sido, o desde tu percepción, cómo ha sido esa influencia para el resto de escritores iberoamericanos? Sin duda fue una influencia, y ha sido hasta la fecha una influencia muy, muy grande. Me parece que esta generación de escritores les tocó la suerte, o no sé si llamarlo suerte, pero bueno, de alguna manera coincidieron en una época en donde se vivían determinadas cuestiones políticas, culturales y de desarrollo cultural e intelectual en México. Y no solamente hablando de literatura, estamos hablando de que estamos hablando de arte, ¿no? En todos sentidos. Entonces, a este grupo y a esta generación, digamos que se le dio un valor adicional, porque además muchos venían de haber estudiado y de haber iniciado, de haberse desenvuelto en Europa, entonces traían además, digamos que las grandes novedades, lo que venía de Europa hacia México, entonces tenían un valor, tendría yo que decir, de superioridad, respecto del resto de los escritores que estaban en ese momento. Entonces, bueno, de alguna manera había que emularlos, imitarlos, pero sobre todo leerlos. Entonces, bueno, esto que platica Elena Poniatowska de estas reuniones que deben haber sido fantásticas, ¿no? De estar sentados en la casa de alguien y tener aquí a Octavio Paz y tener a Carlos Fuentes, bueno, debe haber sido un agasajo. Pero me parece que sí, a la fecha son referentes. A la fecha son libros a los que recurrimos, es literatura a la que todas y todos recurrimos, independientemente de si queremos escribir o no. Es lectura obligada para quienes nos gusta la lectura. Totalmente. Sí. Bien. Hay dos aspectos en los que coinciden tus entrevistadas, que son una constante. El primero es el acercamiento a la lectura. La mayoría dice que fue desde su más tierna infancia, desde muy pequeñas, y generalmente fueron introducidas a la lectura por una figura femenina, la madre, la maestra, la hermana, la abuela, algunas nombran a los padres, pero la constante es eso, una figura femenina que las introduce en la lectura. Y la segunda es que el libro, la noción de refugio del libro, de la lectura. Irene Vallejo ella tiene una hipótesis que desarrolla, bueno, en El infinito en un junco, muy bien, la explica muy bien, y habla de la importancia de la figura femenina en la transmisión de las tradiciones, en la transmisión del saber, cuando estaban efectuando los trabajos manuales de tejido. Entonces ella habla mucho de esa conexión que existe entre esas metáforas, entre todo lo que tiene que ver con el trabajo manual del tejido y las palabras, el poder de la palabra. ¿Qué piensas tú sobre esa hipótesis de Irene Vallejo? La verdad es que yo no lo cuestionaría en lo más mínimo. Para mí Irene Vallejo es una estudiosa al máximo. Creo que esto no es algo que se le ocurrió, no es algo que ella ha venido estudiando, y me suena totalmente lógico, pero lo más bonito es que en El infinito en un junco lo explica de una manera bellísima, ¿no? Efectivamente hay una constante que se repite en el libro en donde nos hablan de que casi siempre
el primer encuentro con los libros fue a través de la mamá, que les leía, ¿no? Y en donde se vuelve este contacto y esta vinculación y saben transmitir el gusto por ese espacio para dedicarle a los libros. Curiosamente no fue mi caso. Curiosamente, yo no recuerdo que a mí me leyeran, yo recuerdo haber visto leer en casa y casi siempre era mi papá. Mi mamá sí tenía un libro, pero a ella yo no la veía leer. Al que veía leer era mi papá. Entonces, lo que yo creo es que no hay reglas, ¿no? Hay quienes tienen más suerte de esos recuerdos y esos encuentros con la madre, pero yo creo que en la lectura cada quien encuentra su momento, cada quien le llega a su momento. Bueno, volvamos a la lectura. La mayoría también de las escritoras que entrevistan hablan sobre la importancia de la lectura para poder convertirse más tarde en escritor. Y yo recuerdo una entrevista que le hice a Sergio Ramírez donde él decía que para poder escribir, que él recomendaba a las personas que se querían dedicar a la escritura que leyeran todo, que leyeran mucho, y es más, él iba más allá, él decía que no tuviera uno miedo a la hora de imitar un poco al escritor que estaba leyendo. ¿Tú crees, para ti, estás de acuerdo con esta? Es fundamental, es fundamental. Si uno quiere escribir, necesitas de hacerte de de hecho, me parece que Borges decía, ¿no? Para ser un escritor, primero hay que ser lector. Si quieres hacerte el ejercicio de escribir, necesitas primero leer y luego volver a leer. Entonces, suéltate. Si estás imitando, no importa que después se afine el estilo, pero eso es buscar el estilo. Sí, y el tiempo, el ejercicio lo da, pero se necesita leer. Yo creo que no se puede ser escritor si no hay un gran lector detrás. Muy bien. Bueno, son 30 escritoras, mujeres. ¿Por qué no incluiste ningún hombre en el libro? No, ninguna discriminación. Era yo ambiciosa y quería yo que fueran 50 entrevistados y entrevistadas. Y es más, tenía yo como título provisional, era 50 me cuentan. Pero, como decía yo al principio, cuando empecé a hacer las entrevistas, era porque yo tenía las lecturas muy frescas de estas mujeres. Entonces, todo esto que tenía yo en un principio era de mujeres. Pero cuando vi que estaba yo ya en 30, dije, en primera, 50 va a ser aburridísimo. Y en segunda, no voy a tardar otro tanto. Entonces creo que dije, estas 30 mujeres vale la pena leerlas y ahí nos quedamos. Yo tengo todavía la intención por ahí de hacer la versión de escritores, porque estoy segura que ellos podrían decir cosas muy diferentes. Nada menos, les platicaba yo también hace unos días que coincidí en un viaje con Francisco Hinojosa, un gran escritor mexicano, y a él le preguntaba, bueno, ¿y tú cómo empezaste a leer? ¿Cómo te acercaste a los libros? Dijo, con los cómics. Y yo nunca me hubiera imaginado que un escritor de la talla de sus primeros libros fueron cómics. Y hace todo el sentido, ¿no? Busca lo que le llama la atención, lo que le gusta. Así es. Bien. Háblanos un poco de la relación que has, porque con muchas de estas escritoras ya has entablado una relación de amistad. Sí. ¿Cómo se dio ese proceso? ¿Qué nos puedes contar, por ejemplo, de Ángeles Mastretta y de las otras escritoras que se han convertido como pues ya son tus colegas? Sí. Y se han convertido en parte importante de tu vida. Te platico, muchas de ellas coincidimos en un grupo que nos hacemos llamar, y es nada más entre nosotras, las hijas de la pandemia.
mientras estábamos encerradas en pandemia, se dio el Día de la Escritora. Y entonces empezamos en un chat de, ay, felicidades, ay, sí, también felicidades. Oigan, vamos a juntarnos en un Zoom y nos sacamos una copa de vino y brindamos. Y entonces las que nos unimos en un chat y en un Zoom empezamos a conversar de qué era para nosotros el estar encerradas, qué significaba en términos de trabajo, de inspiración, poca inspiración, de lecturas, recomendándonos libros. Y la verdad es que la pasamos muy bien y ahí comentamos, sí, pues ahora resulta que somos las hijas de la pandemia, ¿no? Y entonces abrimos un chat y ya nos quedamos como un grupo que en las últimas 4 ferias del libro hemos estado teniendo foros, ferias del libro de Guadalajara, me refiero, en México, hemos estado abriendo foros pues, para platicar de letras, literatura, en fin, temas que en el momento resulten actuales para la gente. Y con ellas, pues la verdad es que a raíz de eso y de su participación en el libro, se ha hecho un grupo de amistad muy, muy bonito, muy, sobre todo de muchísimo apoyo. O sea, yo sé que ellas van a sacar libro, pues mis clubes de lectura están siempre abiertos para ellas, nos estamos presentando constantemente unas a otras, hay un apoyo. Y bueno, somos como 30, y podríamos ser muchas más, lo que pasa es que no es práctico, pero en general ese es el sentimiento. Con Ángeles Mastretta, bueno, también lo que pasa es que ella es un personaje maravilloso, una mujer que admiro desde hace muchísimos años. Y bueno, el día que tuve la oportunidad de que la busqué para hacer un círculo de lectura, me citó en su casa, me firmó los ejemplares para las personas que iban a leer este libro. Y ella, que es tan alegre y tan generosa y tan simpática y elocuente, pues empezamos a platicar y lo que empezó esta plática tan sencillita, la verdad es que hoy sí tenemos un contacto mucho más frecuente, hemos tenido oportunidad de salir con ella a tomar algo para platicar nada más y para disfrutar el placer de la amistad. Con Elena Poniatowska. Con ella me pasó algo también muy simpático porque cuando empecé mis círculos de lectura, de pronto me preguntaban, ¿y a quiénes quieres invitar? Y yo, ¿por qué no invitas a Elena Poniatowska? Y yo decía, por favor, Elena Poniatowska, ¿cuándo me va a decir que sí? O sea, si yo no soy nadie, ¿no? Y un día, por azares del destino, me encontré su correo electrónico en internet y dije, pues no pierdo nada. Y mi sorpresa fue respuesta inmediata, claro que sí, me citó en su casa, ha aceptado estar en varios círculos de lectura en los cierres, la hemos leído, me ha firmado los libros míos y de mis lectoras, pero bueno, a ella sí la tenía yo como algo, eso no es algo que nunca va a pasar. Y bueno, cuando pasó ya hasta también me la encuentro en el aeropuerto y nos saludamos y reconocerla, bueno, yo siento muy, muy bonito, un enorme orgullo y muy honrada de que me volteen a ver y me reconozcan. Bueno, para terminar, háblanos un poco de la experiencia de los círculos de lectura y de la experiencia que tuviste recientemente en Bélgica. Los círculos de lectura han sido para mí lo que les decía en el principio, una forma de comunicarme, una forma de leer el libro distinta, porque al leerlo con distintas personas, si somos 10 personas, son 10 lecturas totalmente diferentes. Se pueden parecer unas a otras, pero no, lo que la gente comenta, lo comenta desde su propia vida, desde su propia visión. Entonces, todas respetables, no hay nada que esté bien o esté mal, todas las lecturas son válidas. Entonces, esto también me ha permitido, lo que les decía, el contacto con las escritoras o escritores. He tenido muchos escritores también, grandes nombres participando en los círculos de lectura. Y bueno, pues esta cercanía de pronto es decir, bueno, ya lo conozco, nos conocemos, nos saludamos, me firma mi libro o los libros, ha sido muy, muy especial. Y ahora, pues estos círculos de lectura que empezó siendo uno, ese que mencionas en el 2018, con la pandemia se fueron haciendo más,
porque pues necesitaban la gente opciones de horarios y de días. Entonces, bueno, pues si no les funciona el del martes, pues abro uno el jueves. Si no les funciona el jueves, pues abrimos uno el lunes. Y así se empezaron a llenar mis agendas de grupos y grupos de lectura. Y de pronto, a raíz de la publicación de este libro, la Embajada de México en Bélgica, pues le echó un ojo y le pareció que era una buena opción traer el libro a Europa y poderlo presentar con la comunidad, principalmente la comunidad mexicana en el área de Bruselas. Sin embargo, está abierto para toda la comunidad de habla hispana aquí en la Unión Europea. Y nada menos, hace un par de días se inauguró el primer círculo de lectura en Bruselas para la comunidad de habla hispana, y vamos a utilizar este libro como hoja de ruta para ir leyendo a todas las autoras que están en la entrevista. Entonces vamos a leer la entrevista, vamos a conocer un poquito la sensibilidad de cada una de las escritoras y vamos a escoger una obra de ella, la vamos a leer, luego la vamos a comentar y así hasta terminar con 30 escritoras. Muchísimas gracias por... Al contrario, muchísimas este gracias por favor a este espacio tan bonito, tan lindo, el Museo del Escritor que tenemos aquí. La verdad es que también les comentaba yo que qué bonito llegar a un lugar y encontrar estas librerías tan acogedoras que, por ejemplo, en mi país ya cada vez se ven menos. Pero los felicito y muchas gracias.